Namaskar a todos primero, ¿ok? El título es Plexos y Microbiota, filosofía de Sri Sri Anandamurti. Estos temas se pueden encontrar en el libro de Psicología del Yoga. Patanjali, que fue un yogi, un gran yogi también, escribió los sutras de Patanjali. Y dijo, Yogaschitta Vritti Nirodha, quiere decir Nirodha, quiere decir la suspensión de los vrittis en la mente es yoga. ¿Qué son los vrittis? Los vrittis son las emociones. Después, en una parte de este programa, vamos a ver cuáles son las emociones que hay en cada chakra, ¿no? En total son 50 emociones. Ya vemos que cada chakra tiene un número de pétalos, ¿verdad? Y esas emociones en total son 50. Pero esas 50 emociones se expresan internamente y también externamente. Porque hay dos direcciones. Yo pienso algo y lo expreso. Son dos direcciones. Luego hay cinco sentidos motores y 5 sentidos sensoriales. Son 10. Entonces, 50 por 2 direcciones son 100. Por 10 direcciones, por 10 expresiones a través de lo sensorial, son 1000. Entonces, el último chakra tiene 1000 pétalos, 1000 emociones, ¿ok? Bien. Ahora, esto que dice Patanjali, Baba no está de acuerdo. La suspensión de los vrittis en la mente es yoga. ¿Qué dice Ananda Marga? ¿Qué dice Baba? Yoga es la unión del ser individual con el ser supremo. Eso es yoga. Yoga es la unión del ser individual con el ser supremo. Nada que ver con lo que dice Patanjali, porque suspender los pensamientos, las emociones en la mente no nos unifica con nada. Y yoga significa la unión del ser individual con el ser supremo. Entonces, partiendo de esta base, debemos entender bien qué es yoga. La psicología cumbre quiere decir la psicología más elevada. La psicología, vamos ahora a aprender luego los diferentes tipos de la manifestación de esta psicología, el primer nivel, segundo, tercero, cuarto. So dice, la psicología cumbre es dirigir las tendencias mentales hacia el estado supremo, más allá de lo manifestado. No tiene nada que ver con la mente, digamos así. No es suspender en la mente, sino dirigir todas esas emociones hacia el supremo. Eso se llama yoga, unión. La psicología explica así, dice así, la divinidad durmiente en el cuerpo humano está en la parte inferior de la columna, ¿ok? En el primer chakra. Kundalini quiere decir la serpiente enroscada. Ku significa mundo y la significa sostener. O sea, lo que sostiene el mundo se llama Kula. La parte más baja de la columna vertebral o espina se llama Kula en sánscrito. ¿Ok? Y allí se encuentra la serpiente enroscada, que es la Kundalini. Y vemos aquí que hay 3 nadis. Nadis son digamos así, canales psicoespirituales muy sutiles por donde navega, por decirlo así, la energía. Ahora, este canal que está en la izquierda se llama Ida y este que está en la derecha se llama Pingala. ¿Ok? Entonces vemos que cada vez que estos canales se van cruzando, forman un plexo, forman un chakra.
y terminan aquí a la altura de la nariz, ¿ok? Esto es, este es el Pingala y este es el Ida. Entonces, a través del canal Ida se acumula energía para propósitos espirituales, la meditación, ¿ok? Por ejemplo. Y a través del Pingala se acumula energía para propósitos más bien físicos. Y el otro es psicoespiritual, el de la meditación, el Ida. Entonces, cuando hacemos asanas, antes de comenzar las asanas, ¿qué sucede? Digamos, soplamos con la nariz el aire hacia afuera y tenemos la mano cerca y vemos cuál de los dos canales predomina. Si predomina el Ida, que está en la izquierda, está bien hacer asanas y meditar. Si predomina Pingala, ¿qué hacemos? Nos recostamos de costado sobre el lado derecho, apoyado en el brazo derecho estirado, y después de 2 o 3 minutos se desbloquea el Ida, el canal izquierdo. Entonces podemos hacer asanas y acumulamos energía para propósitos espirituales. Sin embargo, después de comer, es bueno hacer a la inversa. Nos recostamos sobre el lado izquierdo y dejamos que el canal de la derecha, el Pingala, ayude a la digestión. Hay otras maneras de hacerlo activo, pero este es el más sencillo y más fácil, ¿ok? Bueno, ya hablaremos un poquito más sobre la Kundalini. ¿Por qué el ser humano es llamado el microcosmos? ¿Cuál es la diferencia entre el microcosmos y el macrocosmos? Vamos a verlo ahora. Bueno, si hablamos de la creación del universo, vamos a ver que todo lo que está fuera del triángulo, vemos líneas, pero nada más que líneas. Digamos así, ese es el estado de la conciencia no manifestada, y las líneas que vemos así, las diferentes figuras, son, digamos, es la energía cósmica, Prakriti, y la conciencia se llama Purusha o Shiva, ¿ok? Entonces, Shiva y Shakti, la conciencia y la energía, Shakti, la energía, son una sola entidad. Baba dice que Brahma, la conciencia cósmica, está compuesta de conciencia y energía, pero son dos aspectos de una entidad inseparables, como una hoja de papel que tiene dos partes, ¿no? Entonces, dos páginas, pero en una sola hoja de papel. No se pueden separar, están siempre unidos. Entonces, cuando aquí está sin manifestarse, y no hay ninguna figura geométrica que lo defina. Sin embargo, tiene esta fuerza tiene tres energías sutiles, digamos así. Tiene la energía Sattva-guna, que quiere decir la energía sutil, Rajo-guna, que es la energía activa, mutante, y tiene Tamo-guna, que es la energía estática. Entonces, después de formar muchos polígonos y no manifestarse, llega un momento en que estas tres cualidades de la energía cósmica forman un triángulo. Y aquí, en el núcleo, queda la conciencia en el núcleo. Y esto tampoco, aquí tampoco ha comenzado la creación del universo, pero este es el estado preliminar, ¿ok? Bien. Aquí estará el núcleo, o sea, la conciencia que ha quedado en el núcleo, y que le llamamos Purushottama, que quiere decir Purusha, el elevado, ¿no? O Purushottama, o se dice Parama, Purusha, conciencia suprema, o también se dice
Parama Shiva, o sea, Shiva, el Supremo, ¿ok? Que queda aquí en el núcleo. Y todo lo que está aquí también es conciencia. Lo que pasa que aquí ya está, ya es el paso preliminar a la creación. Bueno, muy bien. Entonces, estas fuerzas beligerantes están siempre en movimiento y crean una matriz de muchos triángulos, porque se van moviendo y van creando muchos triángulos similares, pero diferentes, y en el núcleo siempre está Paramashiva o Purushottama, siempre. Entonces va pasando de la energía sutil a la mutativa o mutante, y de la mutante a la estática, y otra vez a la mutante, y otra vez a la sutil, y así crean una matriz de triángulo. Entonces, si nos acordamos de estos nombres, nos debemos acordar y saber, los que son miembros de Ananda Marga saben que los alimentos se dividen en 3 tipos de comida, ¿no? Los sádvicos, rayásicos y tamásicos. Es decir, donde predomina la energía sutil, que es buena para el desarrollo físico, el desarrollo físico y mental. ¿Sí? Y también nos ayuda a la parte espiritual, porque si la mente es sutil, entonces la evolución espiritual es más, fluye más rápido. Y luego, Rayo Guna, que es la energía que activa, y la otra que es la que es estática. ¿Cuáles son los alimentos sádvicos? Pues sí que sabemos, ¿no es cierto? Los cereales, las legumbres, las frutas frescas, los frutos secos. También tenemos las verduras, la mayoría de las verduras, ya después diré cuáles no se deben tomar, ¿ok? Y entonces esto ayuda tanto al cuerpo como a la mente. Después tenemos Rayo Guna, los alimentos que son, que agitan la mente. ¿Cuáles son? 3 tacitas de café al día o más, 3 tacitas de café al día, 3 tacitas de té negro. Si tomamos más de 3 de cada uno de estos que he mencionado, en vez de ser agitante, va a ser estático. Las gaseosas entran en esto. El chocolate negro también entra en esto. El exceso, el abuso de las especies también agitan la mente, ¿no? Y, por ejemplo, sabemos que el ginseng y el té verde, que son buenos para muchas cosas, pero tienen este mismo efecto rayásico, agitan la mente. ¿Cuáles son los alimentos de Tamoguna? Pues que donde predomina la energía estática, ya sabemos que es las carnes de todo tipo, ¿ok? Pollo, pescado, vacuno, todo. Dentro de todas las carnes, la del pescado es mejor si las personas tienen problemas de salud. Pero también entran los alimentos estáticos. ¿Qué quiere decir estático? Quiere decir que pueden ser buenos para el cuerpo y no para la mente. O pueden ser buenos, para la mente ninguno de estos alimentos son buenos. Entonces, como el yogi, el propósito del yogi es encontrar la autorrealización, cuida la alimentación para su bienestar físico, mental y espiritual. ¿Ok? Muy bien. Entonces, luego, muy bien. Cuando una de estas energías, cuando la energía sutil, que llega un momento en cómo se están transformando, pues llega un momento en que uno de estos triángulos, uno de los vértices rompe, ¿no? Y entonces la primera en salir es la fuerza sutil. Y eso se simboliza con una línea recta. Y aquí se crea por primera vez el yo existo de la mente cósmica. El yo existo de la mente cósmica. Esto todo es, digamos, la conciencia en el núcleo, y acá está el yo existo de la mente cósmica.
Después la energía que sale es la energía mutativa, la rayoguna, y se crea el yo hago de la mente cósmica. Y luego se crea, con la energía estática, se crea el yo he hecho de la mente cósmica. ¿Qué quiere decir el yo he hecho? La primera es la parte de yo existo, la energía sutil. Luego yo hago, que si yo hago, yo es el ego cósmico. El ego cósmico que piensa, quiere crear una cosa, y todo eso que la conciencia, la mente cósmica crea, se manifiesta donde predomina la energía estática, que es el yo he hecho, lo que yo hago se manifiesta aquí. ¿Ok? Entonces, el yo existo de la mente cósmica es también grande, 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 infinito, casi, casi, casi infinito como la conciencia. Casi. ¿Ok? Es muy grande. Imagínense que todo el universo creado está en este nivel de la mente cósmica. Absolutamente todo. Las galaxias, las nebulosas, los planetas, absolutamente todo. ¿Ok? Bien, luego, entonces, ¿qué pasa? La energía estática sigue, y esto se da porque las energías van cualificando a la conciencia. Cuando llegamos aquí, que ya estamos en el yo hago, yo he hecho de la mente cósmica, la fuerza estática sigue presionando. Y al seguir presionando, porque como ya la mente se ha formado, crea el éter, o sea, el espacio. Luego, sigue presionando y crea el aire. Sigue presionando y crea el fuego. Sigue presionando y crea el factor líquido. Sigue presionando a la conciencia y crea el factor sólido. ¿Cuál es el resultado? El resultado es que la conciencia ha quedado aprisionada, ha ido metamorfoseándose y se ha transformado de conciencia a sólido, después de transformarse en espacio, en aire, en fuego, en líquido y en sólido. El sólido, el éter, o sea, el espacio, tiene la cualidad de transmitir el sonido, 100% de sonido. El aire tiene la cualidad de transmitir 50% de sonido y 50% de tacto. El fuego o la luz tiene la cualidad de transmitir 33% de sonido, 33% de tacto y 33% de forma. Quiere decir, la vista está relacionada con este factor. El líquido tiene la cualidad de transmitir 25% de sonido, 25% de tacto, 25% de fuego y 25% de gusto, el gusto, la cualidad del gusto. Tiene que ver con los sentidos, como se dan cuenta. Y el sólido tiene la capacidad de transmitir 20% de sonido, 20% de tacto, 20% de forma o luz y 20% de sabor y 20% de olor. Y ahí tenemos los 5 sentidos. Fíjense qué interesante, ¿no? Entonces llegamos al factor sólido. Cuando llegamos al factor sólido, ¿qué pasa? El factor sólido está compuesto de todos estos factores. Y si vamos a desmenuzarlo, vamos a encontrar también aquí materia mental y vamos a llegar al ser. Pero claro, ese sería el camino de la inversa y vamos a ver dónde está esto. Entonces, esto se llama el macrocosmos. Entonces dice, de lo sutil a lo denso. Y ese es el primer medio movimiento de la creación. Y luego, hoy no vamos a dar detalles de esto, pero luego de aquí, del sólido, empieza el segundo movimiento, que es el regreso al hogar. Digamos así, nos volvemos a unificar, digamos la segunda vuelta. Pero ¿cómo empezamos aquí? Aquí empezamos
como, digamos así, como mente unicelular, como, digamos así, llegamos a la expresión de lo primero que emana desde aquí, desde la mente cósmica, para metamorfosear, para cambiar el sólido, es que la mente cósmica emana una pequeña fracción de vida, la más pequeña de todas, que se llama microvita, o sea, pequeña vida, microvita. Y eso lo emana la mente cósmica. Estas microvitas tienen una particularidad. Son como, digamos así, diminutas expresiones de vida. Imagínense que 20 billones de microvitas forman un átomo de carbono. Así que ni el átomo de carbono, ni los electrones, ni los positrones, ni los neutrones son la pequeña expresión de la materia, sino estos microvitas. ¿Y quién los emana? La mente cósmica. Entonces, cuando los microvitas vienen a esta parte, empieza la segunda etapa del proceso evolutivo, porque estos transforman la materia en sustancia mental y luego en expresiones más complejas, ¿no? En otro momento podremos hablar de la creación en detalle, pero hoy, digamos, damos una pequeña idea así. Entonces, claro, la sustancia mental va evolucionando, se presenta también como sustancias como planta, digamos así, y plantas más evolucionadas, luego reptiles más evolucionados, hasta que llegamos a, digamos, a animales trepadores o más evolucionados, llegamos a animales evolucionados como el gato, el perro, el mono, y luego llegamos al ser humano. Pero hasta que llegamos al ser humano, ¿qué pasa? Pasan 8.400.000 reencarnaciones. Y cuando llegamos a ser humano, tenemos que transformarnos en seres divinos. Y ahí está la cuestión, de ahí viene el yoga y ahí vienen las prácticas espirituales. Muy bien. Los chakras. Bueno, vemos que este es el Muladhara Chakra y el Svadhisthana Chakra, que controlan, digamos, los órganos, las gónadas, ¿no? Los órganos sexuales. El Manipura, que controla el páncreas y las suprarrenales. El Anahata está relacionado con la glándula timo. Y después el Vishuddha, el quinto chakra, está relacionado con la tiroides y la paratiroides. Y luego tenemos la pituitaria que está relacionada con el Agya chakra, o sea, el sexto chakra. Y la glándula pineal está conectada con el Sahasrara chakra. ¿Okay? Y acá vemos que hay 4, 6, 10, 12, 16, 2, 50 emociones. Y como se expresan internamente o externamente, ¿qué quiere decir? Uno puede enfadarse, ¿no? O puede sentir el enfado y lo puede expresar. Son dos direcciones. Uno puede expresar un enfado con un manotazo, un puntapié, improperios, y de esa manera quiere decir que una emoción se puede presentar en 10 direcciones. Por 50 son 1000. Entonces el último chakra controla las 1000 expresiones de la mente. ¿De qué se trata la práctica espiritual? La práctica espiritual es concentrar la mente en una sola idea, que es el mantra, y dirigirla hacia la conciencia cósmica. Bueno, esto repite un poquito lo que he mostrado, lo que pasa es que lo muestra de forma diferente, ¿no? Los diferentes chakras. Y importante, ¿por qué decimos que somos el microcosmos? Porque el macrocosmos habla de los factores fundamentales y empieza por el éter, el aire, el fuego, los líquidos y el sólido. Y aquí
digamos, en el sólido, cuando se trata del ser humano, en el sólido yace la Kundalini. ¿Qué es la Kundalini? La Kundalini es la conciencia que se ha ido metamorfoseando a través de los 5 factores y está aquí adormecida. ¿Quién la va a despertar? ¿El despertador de las 5? No. Para eso necesitamos la iniciación del gurú. ¿Ok? Solo con la gracia del gurú podemos tener lo que es realmente la iniciación. Y bueno, entonces otros detalles es que el primer chakra controla la mente consciente. El segundo, la mente subconsciente. Y el tercero, el cuarto y el quinto controlan lo que es la mente inconsciente, porque estos son 3 niveles de la mente inconsciente. ¿Ok? En el yoga sabemos que la mente tiene 5 niveles y no como en Occidente que hablan de la mente consciente, subconsciente, inconsciente y ya se terminó. Aquí no. Acá hay 5 niveles de la mente. Entonces, cada chakra está relacionado con un nivel de la mente. Luego, el Agya Chakra controla la mente. ¿Ok? Dice, acá termina lo que es la mente individual. Y acá dice, esta es el asiento de la mente, la sede de la mente. Entonces, el que controla todos los niveles de la mente. Y luego viene el Sahasrara Chakra, que es la sede del alma, la sede del soul, o sea, del alma, ¿ok? Del espíritu, el ser. En el yoga, cuando decimos conciencia individual, alma o espíritu, es lo mismo, exactamente lo mismo, ¿ok? Bueno. Y bueno, y acá eso ya lo expliqué antes, la relación de las glándulas, ¿ok? Lo que pasa que está esto en inglés. Bueno, o sea, acá dice el número de los britis, de las emociones que están relacionadas con los pétalos de los chakras. Bueno, muy bien. Entonces, por eso nos llamamos el microcosmos, porque tenemos lo mismo, los 5 factores fundamentales, la mente y el ser, el microcosmos. Bueno, aquí vamos a empezar con otra cosita. Dice, la expresión de las emociones. ¿Okay? Muy bien. Bien, entonces, digamos que en la mente, ¿dónde se expresan estas emociones? Estas 50 emociones, ¿dónde se expresan? Se expresan en la mente. ¿Ok? Se expresan en la mente y estas emociones, las emociones son siempre las mismas en todas las personas, pero la diferencia está en que se expresan de diferente manera, de acuerdo a nuestros samskaras, de acuerdo a nuestro karma, ¿ok? Se expresan de acuerdo a nuestro karma. Entonces, se manifiestan primero en la mente y después van pasando por diferentes niveles, digamos así, de expresión, que lo vemos acá en este círculo, como samskaras, después se expresan, digamos así, en el cerebro, después la información pasa a la glándula pituitaria, por ejemplo, y pineal, pituitaria, y luego esas vibraciones de las expresiones de esas emociones se transmiten a través del flujo sanguíneo, de la corriente sanguínea, y eso nos hace actuar de un modo o de otro. ¿No? Nos hace actuar de un modo o de otro. Y al actuar, creamos nuevas reacciones, nuevos samskaras. Y otra vez va a venir el círculo así, el círculo de este comportamiento, ¿no? Crean karma, las acciones crean reacciones y otra vez perturban la mente. Entonces, la mente afecta nuestro comportamiento
y nuestro comportamiento afecta a la mente. ¿Cuál es la salida? La salida son las diferentes prácticas del Tantra Yoga, ¿okay?, que practicamos en Ananda Marga. Bueno. Dice, las glándulas endocrinas regulan procesos físicos que ocurren en nuestro cuerpo y pueden influir en la mente directamente. O sea, las glándulas endocrinas regulan procesos físicos que ocurren en nuestro cuerpo y pueden influir en la mente directamente. Cada glándula secreta moléculas de proteínas específicas, hormonas, que aumentan o disminuyen la actividad de órganos o tejidos determinados, ¿no? O sea que esto, la secreción, lo que hace la secreción de hormonas es que aumentan o disminuyen la actividad de órganos o tejidos determinados. La proporción de secreción de hormonas de estas glándulas es determinada por signos que vienen del cerebro, vía del sistema nervioso central o por la actividad de energía sutil de los chakras. Es lo que hemos dicho recién. ¿Ok? Bueno, muy bien. Esto ya lo hemos visto. Estos chakras se relacionan directamente a las glándulas endocrinas. El Muladhara y el Svadhisthana chakra se relacionan con las glándulas sexuales. El Manipura o el tercer chakra al páncreas y suprarrenales. El chakra Anahata a la glándula timo. El chakra Vishuddha a la tiroides y paratiroides. El Agya chakra a la glándula pituitaria. Y el Sahasrara, el último chakra, a la glándula pineal en la cima o la corona de la cabeza. Muy bien. Entonces, esta barra me molesta mucho. Bueno, entonces aquí vemos los diferentes chakras, ¿ok? Bien. Entonces, la Kundalini, la fuerza psicoespiritual, yace en el primer chakra, primer nivel de psicología. Entonces, desde el primer chakra al tercero, es aquí termina el primer nivel de psicología y comienza el segundo, en el tercer chakra. Y este termina, digamos, aquí, en la glándula, en el sexto chakra. Aquí empieza el tercer nivel de psicología, y luego llegamos hasta aquí, que es el cuarto. Entonces, ¿cómo podemos llegar allí? ¿No es cierto? ¿Qué podemos hacer? Dice, la práctica espiritual basada en el Tantra, que se llama sadhana. Sadhana. Entonces, aquí yace la Kula Kundalini. A ver, la vamos a hacer que suba de nuevo para que vean cómo sube. Pero en la práctica espiritual no sube tan rápido. Hay que trabajar mucho. Hay que ser vegetariano, hay que seguir los puntos de ética universal, hay que practicar posturas de yoga, hay que hacer ayuno, hay que hacer meditación, hay que trabajar. Lo bueno cuesta, y cuando cuesta es porque al final se triunfa, ¿ok? Entonces, esta es la práctica basada en la espiritualidad. Y es lo que se llama Tantra. Y para esto necesitamos, ¿qué? ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Vamos a comprar un libro de yoga y vamos a decir lo que fulanito, Pepito y José o María nos han enseñado? No. Hay que seguir las prácticas que vienen directamente del preceptor. No está en los libros, chicos. Las prácticas yógicas son secretas y no están en los libros escritos. ¿Ok? Eso se pasa de maestro a discípulo y deben ser gratuitas. Eso es muy importante de decirlo. Deben ser gratuitas. Allí, cuando les pidan dinero para aprender la meditación,
tienen que salir corriendo, ¿ok? Porque esa práctica es la riqueza de la conciencia cósmica que viene distribuida a borbotones de acuerdo a nuestros anhelos y a nuestra sinceridad. Bueno, muy bien. Vamos a hablar de 4 dimensiones de deseos. Habíamos hablado de los 4 estados de psicología, ¿verdad? Acabamos de explicarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esto? Dice, la primera etapa de la expresión de estos deseos, los instintos innatos, son deseos psicofísicos por algo, pábulo, por un objeto físico. Luego están los instintos no innatos, que es lo mismo, pero la diferencia es que estos son innatos y estos se desarrollan con la pubertad. Los deseos psíquicos, por pábulo psíquico o físico. Mentalmente deseamos algo que es psíquico, por ejemplo, ¿qué puede ser? Algo que se disfruta mentalmente. La música, el arte, la literatura, la creatividad. Algo psíquico, un deseo psíquico que quiere algo físico, pues desear mentalmente algo físico. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el deseo es por algo sutil, la mente se expande y nos ayuda a evolucionar. Cuando el anhelo psíquico es por algo material, la mente se vuelve burda, ¿ok? Se materializa. Entonces, alguien piensa solamente en el dinero, ¿qué pasa? Pues la mente se vuelve burda. O la mente tiene esa flexibilidad. O va hacia lo externo y se crudifica, o va hacia lo sutil. Entonces, lo importante es vivir utilizando lo material para la existencia, porque no podemos negar la importancia de todo lo material que nos rodea y que lo necesitamos, pero sin perder de vista nuestro punto focal, que es la espiritualidad. Y luego está la psicología ápice, que es el anhelo psicoespiritual. Entonces son 4 estados, ¿ok? Bien. Bueno, esta clase es más bien un repaso, con algunas cosas nuevas, un repaso de 2 clases que hemos hecho. Una que era sobre estos anhelos psicofísicos que estamos, estos 4 tipos de anhelos que estoy repasando, es otro PowerPoint, pero es lo mismo. Y luego la relación de estos deseos con microbita. Vamos a verlo luego. Es un repaso total de todo, porque algunas personas se quedaron con dudas y etcétera. Bueno, acá dice, los instintos innatos en los bebés se desarrollan al nacer. Lloran, sienten frío, huelen la leche de la madre y piensan, ahora voy a comer. Son inteligentes. Ni bien se acerca a la madre, ya sabe que van a comer y se desesperan, ¿no? ¿O no? Y hacen sus necesidades fisiológicas. En los pájaros, estos deseos se desarrollan a tocar el suelo. En los perros o gatos, pocos días después. Ahora vamos a hablar sobre los deseos no innatos, aquellos que se desarrollan en la pubertad. Dice, algunas glándulas importantes, los testículos y ovarios, se desarrollan a los 13 años en lugares cálidos y a los 15 en fríos. ¿Ok? Interesante, ¿no? Los testículos y ovarios se desarrollan a los 13 años en lugares cálidos y a los 15 en fríos. La pituitaria, la glándula pituitaria, dirige a los testículos a convertir la linfa extra en semen. La secreción normal despierta, bueno, vamos a ver luego la linfa, la importancia de la linfa luego. Después dice, la secreción normal despierta deber. ¿Okay? La secreción normal de las gónadas despierta lo que se llama el deber. Dice, la hipersecreción en estas glándulas despierta la racionalidad. Ese es el efecto psíquico.
la hipersecreción, y la vellosidad, el efecto físico. ¿Ok? La hipersecreción, el instinto sexual, se transforma en universalismo en los espiritualistas. O sea que tiene doble efecto. El primero es que despierta la racionalidad. Ese es el efecto psíquico, y luego la aparición de vellosidad en las articulaciones. La hipersecreción despierta el instinto sexual, se transforma en universalismo en los espiritualistas. Hiposecreción, cuando hay poca secreción, hay menos vello. Y si los testículos no se desarrollan, el joven se vuelve cruel y antisocial. La secreción común despierta el instinto sexual. Entonces, sabemos que mucha gente comete errores garrafales en la sociedad, ¿no es cierto? Tienen ciertas debilidades. Si los encerramos en una jaula, se van a volver peor. En cambio, lo que propone Sri Sri Anandamurti es que en vez de haber cárceles, haya centros de rectificación, donde la gente aprenda yoga, sea vegetariano, haga meditación, practique los principios de ética universal que pueden transformar el ser humano de instintivo a un ser humano verdadero. Y la meditación lo transforma de humano a divino. Seguimos con los deseos no innatos, o sea, los que se desarrollan en la pubertad. Los testículos influyen en el desarrollo del plexo solar. La inteligencia se desarrolla. La próstata es secreción normal, da vergüenza y timidez a las personas mayores. En cambio, los niños varones que no tienen desarrollada la próstata no tienen vergüenza ni tienen timidez. ¿Okay? La hipersecreción de esta glándula da melancolía. Fíjense en qué interesante, ¿no? Ha habido en nuestra vida, en este planeta, ha habido diferentes filosofías. Entonces, hay filosofías pesimistas, que no tienen mala intención, pero son pesimistas. Y tiene que ver, o son tristes, no ven la parte buena de todo, sino que hay pesimismo. Eso es porque seguramente el fundador de esa filosofía tenía un problema glandular. Y las glándulas no, digamos, la secreción no era equilibrada, entonces creaba esos sentidos de melancolía. También si hay hiposecreción en la próstata, la persona sufre de alucinaciones. El plexo solar desarrollado, el plexo solar en este caso el Anahata chakra, el cuarto chakra, dice el amor por los niños, o sea, ese plexo solar desarrollado da amor por los niños. Dice, esto es común en pájaros, mamíferos y humanos, no así en los organismos que se multiplican dividiéndose. Por eso, especialmente en la mujer se desarrolla, digamos, ese amor maternal, bueno, también en los hombres paternal, pero cuando se desarrolla ampliamente, el amor humano hacia lo humano se transforma en amor divino, en devoción. La barba crece en los hombres, las mujeres pueden alimentar a sus bebés. Menor secreción, menos barba y falta de amor por los niños. ¿No? La tiroides y la paratiroides, debido a la secreción de la tiroides, se agudiza la voz en el hombre y crece el bigote. La confianza en sí mismo aumenta. Si esta glándula no se desarrolla, tanto el hombre como la mujer tienden a litigar y ser un poco irracional. Hiposecreción de paratiroides resulta en vanidad. Entonces, ¿qué pasa?
¿Vamos a darle pastillitas a la gente? ¿O le vamos a dar prácticas de posturas de yoga para corregir todos estos problemas? ¿Ok? Entonces, cuando hay un desequilibrio en ciertas glándulas, no son las pastillas, ni los psiquiatras, sino las prácticas de yoga. Seguimos con los deseos no innatos. La pituitaria, debido a la sadhana en otras vidas, esta glándula se despierta en la pubertad creando un anhelo por la espiritualidad. Al poco tiempo de ser iniciado por un preceptor, la mente se eleva desde la pituitaria a la pineal y uno se realiza. Digamos, la glándula pituitaria, que está relacionada con el sexto chakra, dice que debido a la meditación que se ha hecho en otras vidas, esta glándula se despierta en la pubertad, ¿no? Digamos, se despierta y crece desde la pubertad un gran anhelo hacia la espiritualidad. Por eso dice, al poco tiempo de ser iniciado por un preceptor, la mente se eleva desde la glándula pituitaria a la pineal y uno se realiza. Quiere decir que el trabajo que hemos hecho en otra vida, si ha sido un trabajo bueno y no hemos logrado la liberación, la unificación en esa vida anterior, se nace espiritualmente del nivel a donde se dejó. ¿Ok? Y entonces esa glándula se desarrolla en la pubertad. Y si uno tiene la suerte de ser iniciado por un preceptor o por alguien que le represente, entonces puede tener pronto en su vida la autorrealización. Paramapurusha, la conciencia cósmica, aplica microdita a los aspirantes en la tercera y cuarta dimensión de psicología. ¿Okay? Quiere decir, cuando uno llega al sexto chakra, la conciencia cósmica emana microvita, estas pequeñas existencias que hemos dicho, seres que son como energía y algo espiritual, psicoespiritual, ayudan a los aspirantes en la tercera y la cuarta etapa de psicología. La purificación. Estoy sintiendo ruiditos, por favor, Esther, voy a cerrar ahí está, gracias. Muy bien. Bueno, dice, la purificación, seguimos con los deseos no innatos que se desarrollan en la pubertad. La purificación de la glándula pituitaria ayuda en la meditación. La secreción de las glándulas superiores mantiene las inferiores. La pituitaria es psicoespiritual y la pineal es espiritual. Baba dice que la pituitaria y la pineal son iguales, tanto en el hombre como en la mujer. Que todas esas sugerencias nefastas de que las mujeres no pueden obtener la liberación porque son mujeres, son mentiras. Son creadas por aquellos que quieren manipular la sociedad. Eso los hubo siempre, en el pasado, y los existe también ahora. O sea que las mujeres tienen la misma posibilidad, tanto del hombre como de la mujer, de llegar a la autorrealización. Porque estas dos glándulas son las que tienen que ver con las prácticas espirituales. Los plexos son la forma biopsicológica de vida. Los plexos, los chakras, son la forma biopsicológica de vida. Tiene la forma biopsicológica, no, biopsicología, la forma psicológica de vida tiene que ser. Ese hay un error. Entonces, pues eso. Los microvita negativos, hay que corregir esto, los microbitas negativos no funcionan en estos plexos, mientras que los microbitas positivos funcionan en todos. O sea,
los microbitas negativos no funcionan en el sexto y el séptimo chakra. Mientras que los microbitas positivos funcionan en todos. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la manera de neutralizar a esos microbitas negativos? Es a través de las prácticas espirituales. El kirtan, bailar, bhavanam kevalam, hacer posturas de yoga, meditar, leer cosas espirituales, ¿no? Eso nos va a ayudar a que los microbitas negativos no se atrevan a entrar en nuestra mente y a molestarnos en nuestro cuerpo. Bueno, a ver, ahí está. Ahora vamos, ya hemos terminado con los deseos psicofísicos, los deseos que se desarrollan en la pubertad. Ahora vamos a pasar de los deseos psíquicos por pábulo físico o psíquico. Los deseos psíquicos, los que nacen en la mente, por objetos físicos o psíquicos, ¿ok? Dice así, los deseos psíquicos son cuando se desea que las emanaciones psíquicas sean de lo crudo a lo sutil. Los deseos psíquicos son cuando se desea que las emanaciones psíquicas sean de lo crudo a lo sutil y que cubran todas las esferas de existencia y no existencia. Deseos físicos son apegos por cosas materiales. Está claro, los deseos físicos son apego por cosas materiales. En cambio, los psíquicos son cuando uno desea que nuestra mente avance de lo crudo a lo sutil y que cubra todas las esferas de existencia y no existencia. Nuestra mente, si le damos un objetivo sutil, avanza hacia lo sutil. Y si le damos un objetivo, decimos un objeto, una idea en qué pensar, que sea burda o cruda o mundana, pues la mente se va a dirigir a esa existencia mundana o cruda, ¿ok? Burda. Y de acuerdo a lo que piensa, así se transforma. Por eso es que para meditar necesitamos el mantra. El mantra que tiene una vibración psicoespiritual y dirige toda nuestra energía, nuestros instintos, todos nuestros pétalos de todos los chakras hacia una sola idea. ¿Cuál era? La idea de la unificación del ser individual con el ser cósmico. No que se queden todas estas emociones suspendidas en la mente, porque eso no nos lleva al yoga. Bueno, acá define lo que son los chakras. Dice, los chakras son una colección de glándulas y subglándulas. Ahora vamos a hablar, entramos en el tema que se llama plexo y microbita. Bueno, yo voy a dar oportunidad, si alguien tiene alguna pregunta para responder, antes de pasar a esta otra parte, porque estamos pasando a otro tema. Ahora vamos a hablar de los chakras y los microbitas. Entonces, si hay alguna pregunta, por favor, aprovechen ahora. Sí, Didi, bueno, mire, yo quisiera que si me podría volver a explicar la parte de cómo se forma el microbita, o sea, sí, son diminutas expresiones de vida, pero ¿cómo es que llegamos al microbita? Eso es lo que no... Bueno, no sé si has estado en la primera parte. Has llegado tarde. No, me perdí ahí, justo ahí, no, estaba, sí, estoy desde el primer momento. Bueno, Pero te explico. cuando daba la segunda vuelta es volver al centro y a partir de ahí la mente cósmica los emana, pero... Cuando llegamos al factor sólido, Sí. después de haberse creado la mente cósmica y los factores fundamentales, allí Sí. la mente cósmica manda esos microbitas, esos pequeños diminutos seres. Lo que podemos hacer es que
después de terminar este tema hoy, podemos empezar a estudiar microbiota un poco, para que entendamos mejor. Bien. Entonces, esos microbitas vienen a donde está la materia y empiezan a, como quien dice, a trabajar dentro de ella y otra vez llegan, digamos así, que pueden tener la posibilidad de crear cuerpos y mentes, y también de transformar esa materia, desmenuzar, digamos así, esa materia y llegar a la esencia, que sería, digamos, como el factor sólido está compuesto de los, digamos, éter o espacio, aire, luz, líquido y sólido, entonces empiezan a trabajar allí y llegan hasta el factor etéreo nuevamente, ¿ok? Pero llegan al factor etéreo en una dimensión que no es la cósmica, porque no van a disolver la mente cósmica, sino que empiezan a transformar la materia. Entonces llegan hasta la sustancia, digamos, después del éter, del espacio, llegan a la sustancia mental, pero en una forma diminuta, no en la parte cósmica. Y ahí es donde crean, digamos así, la sustancia mental. ¿Ok? Y entonces después se van multiplicando y crean, digamos, 20 billones de microbitas, billones, no millones de microbitas, forman un solo átomo de carbono. Bueno, eso por el momento. ¿Alguna otra pregunta antes de seguir? Si no, sigo adelante. A ver. No hay más preguntas de momento, parece. Bueno, muy bien. Sigo, chicos. Quiero ver si sigue la grabación. Sigue la grabación. Muy bien. Después van a tener esto en YouTube. Así que lo van a poder ver. Bueno, entonces decía así. Los chakras son una colección de glándulas y subglándulas que difieren entre animales. Didi, your screen is not sharing right now. Ok, gracias, Didi. Ok, aquí. Muy bien, muy bien. Entonces, alguien está preguntando algo, parece. Bueno, como dije que va a estar en YouTube, les parece bien. Ok, entonces, los chakras son una colección de glándulas y subglándulas que difieren entre animales. ¿Por qué decimos glándulas? Porque, a ver, están relacionados con las glándulas endocrinas y al mismo tiempo, cada pétalo de los diferentes chakras podemos considerarla como una subglándula. No como en anatomía, sino algo mucho más sutil, ¿ok? Entonces, como cada pétalo tiene un significado, tiene una vibración, ya veremos después las 50 emociones de qué nos dicen, de qué hablan, entonces vamos a comprender mejor. Pero se refiere a eso, glándulas y subglándulas, que difieren entre animales, claro, entre animales y entre seres, y naturalmente en los seres humanos. En los seres humanos los chakras se sitúan en los puntos entre los canales psicoespirituales Ida, Pingala y Sushumna. Antes, cuando hablamos de los canales de Ida y Pingala, no mencioné el que está en el medio, o sea, desde donde está el primer chakra hasta el último chakra hay un canal interno que se llama Sushumna. Entonces, en las profundidades de Sushumna hay otros canales, Chitrani y Brahmani. Y es en el Brahmani a donde pasa donde sube la Kula Kundalini, hasta el último chakra, ¿ok? No en un día, seguro que no en un día. Entonces, ¿qué pasa? Como Ida está en la izquierda y Pingala en la derecha y Sushumna está en el medio, entonces cada vez que cruzan forman un plexo, forman un chakra. Por eso es lo que dice aquí.
Microvita, pequeñas partículas de energía, seres emanados por la mente cósmica en el comienzo de Pratisanchara. Crean y destruyen cuerpos y mentes. ¿Cuál es el comienzo de Pratisanchara? Allí cuando llegamos al factor sólido, que ya ahí viene el cambio, con la emanación de la microvita empieza el Pratisanchara, la evolución dentro de la materia, ¿ok? Entonces, luego dice, microvita, microvitum, es el singular. Millones de microvita forman electrones, átomos, moléculas, etc. Millones. Bueno, y aquí podemos ver bien la columna vertebral y la posición de los chakras. Ok, aquí lo vemos de costado. Los 7 chakras. Y es por aquí donde, digamos, la Kundalini se despierta con la iniciación, con las prácticas espirituales y todo lo demás, y asciende hasta el último chakra. Seguimos con complexos y microvita. En la mente humana hay muchos pensamientos que aparecen y desaparecen, detrás de los cuales están las propensiones que se expresan según los samskaras. O sea que todos nuestros pensamientos, ¿qué hay detrás de nuestros pensamientos? Están las propensiones, las emociones, que se expresan según nuestro karma, según nuestros samskaras. Los chakras controlan las propensiones a través de la secreción hormonal de las glándulas endocrinas. Los chakras controlan las propensiones a través de la secreción hormonal de las glándulas endocrinas. Por eso, las posturas de yoga que son torsión, contracción, distensión, ayudan a equilibrar la secreción hormonal. Y cuando uno se inicia, no recibe solo el mantra personal, sino que también recibe unas cuantas posturas de yoga según nuestra necesidad fisiológica y psíquica para ayudarnos en las prácticas espirituales. Ahora, los que no son vegetarianos, poco a poco deben cambiar la dieta, porque si no, las posturas de yoga, en vez de ayudarnos 100%, solamente nos ayudan un 4%. Plexos y microvitas. Cuando estas propensiones se expresan, decimos que la mente está viva. Cuando las emociones no son destruidas, no. Dice, cuando las emociones son destruidas, la mente pierde su existencia. Claro, cuando una persona deja su cuerpo, ¿qué pasa? Pues ya la mente no funciona más, ni se expresan las emociones. Entonces, estas 50 emociones, como son iguales en todas las personas, pero se expresan de forma diferente y según los samskaras, según la reacción de nuestras acciones pasadas, por eso somos diferentes. ¿Ok? Y mientras tengamos emociones, estamos vivos. Lo importante es que no dejemos que nuestra mente nos lleven como caballos locos que no tienen riendas. Entonces tenemos que estar atentos. Si tenemos emociones, a veces pensamos cosas que no queremos pensar. Lo importante es que nos sepamos controlar y podamos superar. Y para la forma de superar, ¿cuál es? Posturas de yoga, alimentación, kirtan, mucho kirtan y meditación. ¿Ok? Y servicio social, ayudar a los demás. Plexos y microvita, continuamos. Esto es súper interesante. Baba dice, los rayos visibles e invisibles de los cuerpos celestes, galaxias y nebulosas afectan los chakras, especialmente el Anahata chakra, el cuarto, donde actúan los microvitas positivos y negativos. Tenemos que corregir esto. Microvita
Microvita es el plural, entonces no le ponemos ese, porque microvitum es el singular, pero se dice los microvitas positivos y negativos. Nos tendrán que perdonar los que vean YouTube. Los microvitas se mueven a través de los rayos de luz. Los microvitas se mueven a través de rayos de luz. Los microvitas positivos actúan en todos los chakras, mientras que los negativos no llegan al sexto y séptimo. No llegan. ¿Ok? Porque es muy sutil. No pueden llegar allí. Los medios para el movimiento de microvitas son inferencias e ideas. ¿Qué son las inferencias, chicos? ¿Se acuerdan cuando estábamos explicando, yo explicaba sobre los factores fundamentales? Hablaba del espacio que transmite sonido, hablaba del factor aéreo que transmite el sonido y el tacto, hablaba del factor fuego o luz que transmite sonido, tacto y forma, hablaba del factor líquido que transmite sonido, tacto, forma y gusto. Y luego el factor sólido que transmite ¿qué? Sonido, tacto, forma, gusto y olor. ¿Ok? Entonces, los microvitas, ¿cómo se mueven? A través de estos 5 inferencias, se llaman inferencias: el sonido, el tacto, la forma, el gusto y el olor. Dice, los microvitas positivos son más dominantes que los negativos en el 4º chakra, el cual es puro, mientras que el tercer chakra es mutante y los dos chakras inferiores son estáticos. En ellos predominan los microvitas negativos. La meditación fortalece los microvitas positivos y disminuye la influencia de los microvitas negativos. Baba dice también que las medicinas que tomamos no son las medicinas que nos curan, sino la cantidad de microvitas positivos en las medicinas. Y para curarnos, la cantidad de microvitas positivos debe ser mayor, porque los microvitas positivos se comen a los negativos. ¿Ok? Bueno, muy interesante. Perdón. Muy interesante es que hay 3 categorías de microvitas, ¿no? Hay 7 tipos de microvitas, pero hay 3 categorías. Unas que son los positivos, que son los amigos. Otros que son neutros y otros que son negativos. Ya aprenderemos más sobre ese tema. Dice, los alemanes solían practicar esta técnica. Generalmente los microvitas positivos y negativos entran al cuerpo a través del Vishuddha chakra, a través del 5º chakra. Bueno, después dice, nuestro sol nos afecta más por estar más cerca de la Tierra. El sol nos afecta a través de 16 rayos, los cuales tienen una raíz acústica. De allí 16 emociones en el Vishuddha chakra. Quiere decir que el Vishuddha chakra, el 5º chakra, tiene 16 pétalos. ¿Ok? Entonces, por eso dice que el sol, que es lo que está más cerca de la Tierra, afecta a estas 16 rayos acústicos. ¿Por qué le llamamos acústico? Porque cada letra, cada pétalo tiene un sonido del alfabeto sánscrito. Entonces, y se llaman sonidos acústicos. Sonidos acústicos. Y el total de estos 50 sonidos, ¿cuál es? El famoso Om. Por eso cuando la gente dice, canta Om, Om, el sonido Om
no se puede ni siquiera pronunciar. ¿Por qué? Porque es un sonido que se escucha cuando uno está, digamos así, llegando, pasando, digamos así, entre el quinto y el sexto chakra. Es el sonido de la creación del universo. Entonces no se puede imitar, sino que hay que, es muy difícil imitar ese gran sonido. Bueno. Entonces decíamos que los microbitas positivos y negativos entran al cuerpo a través del quinto chakra. Nuestro sol nos afecta más por estar más cerca de la Tierra, a través de los 16 rayos, los cuales tienen una raíz acústica. De allí los 16 emociones en el Vishuddha Chakra, que más luego veremos cuáles son esas emociones. Ahora estamos en el sexto chakra. El agya o plexo lunar, que se le llama el sexto chakra, en el entrecejo, influencia la parte superior del cuerpo. Y esta tiene el sonido ha, su sonido acústico de introversión. Y la parte inferior, debajo del ombligo, tiene el sonido ka, que es extroversión. Los dos rayos de la luz lunar. Y después veremos que ha controla las propensiones positivas y ka controla las propensiones mundanas. La astrología solo trata con los planetas de nuestro sistema solar. Microbita y biopsicología tienen que ver con el efecto de todos los cuerpos celestes y galaxias del universo. Por lo tanto, la astrología es limitada para saber nuestro destino. Así que no le preguntemos al horóscopo cuál es nuestro destino, porque nos vamos a sugestionar, ya que microbita y biopsicología tienen que ver con el efecto de todos los cuerpos celestes y galaxias del universo. Por lo tanto, la astrología es limitada para saber nuestro futuro. Bueno, quería decirles que todo esto que estoy diciendo se basa en la filosofía de Sri Sri Anandamurti. Todos estos temas más ampliados están en el libro de Psicología del Yoga. Esta teoría considera el efecto directo e indirecto de los rayos de luz en las glándulas y subglándulas. Por lo tanto, la biopsicología yoga es una ciencia totalmente nueva. O sea, ¿cómo afectan los rayos de luz en las glándulas y en las subglándulas? O sea, en las propensiones, ¿ok? Dice, mientras meditamos, los microbitas negativos no nos pueden afectar. Sin embargo, para un aspirante espiritual, la única solución cuando es atacado será asimilarlo y marchar firme hacia Paramapurusha, la conciencia cósmica. Quiere decir que mientras meditamos no nos afectan por la repetición del mantra, la guiación. Por eso el kirtan es muy importante, escuchar kirtan todo el día, cantar kirtan mentalmente, irse a dormir no escuchando el kirtan físicamente porque no descansamos así, pero mentalmente repitiendo el mantra personal o el Bhavanan Kevalam. Y cuando en la vida tenemos algún obstáculo, y porque digamos así que las estrellas, las galaxias nos están afectando, ¿cuál es la solución? La solución es asimilarlo y marchar firme hacia la conciencia cósmica. Que llueve, adelante. Que no llueve, hacia adelante. Y así marchar con determinación por el sendero espiritual. Y eso depende de nosotros. Nadie lo va a hacer por nosotros. Muy bien, ahora vamos a ir a los chakras. ¿Okay? Ahora vamos a ver cuáles son las características de cada chakra. El Muladhara chakra controla, digamos así, este es el
porque el chakra son dos aspectos diferentes. Digamos, el chakra tiene, estas son los pétalos, las emociones, los sonidos acústicos, y este es el factor sólido. Quiere decir que este chakra controla el factor sólido y además tiene 4 emociones. Entonces, el factor sólido es de color amarillo, oro. ¿Mm? Tiene 4 emociones. El sonido va, es el deseo psicoespiritual. El deseo psíquico es sha. El deseo físico es sha. Y el deseo de salvación o de autorrealización es sa. Y entonces, como la columna de un edificio tiene las bases, los cimientos para mantener los demás pisos, el primer chakra también tiene la base en el primer chakra. El sonido acústico del primer chakra es lang. No se lee lam como M, sino que esta es una vocal y es que viene con un acento que se llama uchi y es ang, lang, lang. ¿Ok? Muy bien. Entonces esto tiene que ver, digamos, con los deseos físicos, pues todo lo concerniente a lo material, todo lo concerniente al mundo material es el deseo por lo mundano, digamos así. El deseo psíquico es el anhelo de expansión mental. Las artes, la literatura, la pintura, todo lo que sea sutil. El deseo psíquico. El deseo psicoespiritual, el anhelo por encontrar el rumbo espiritual en nuestra vida. Y luego el deseo espiritual puramente, o sea, el deseo de salvación, que es un deseo totalmente espiritual. Entonces, el mundo es el avance de lo físico a lo psíquico, de lo psíquico a lo psicoespiritual y de lo psicoespiritual a lo espiritual puramente. ¿Ok? Y por eso todas las prácticas nos ayudan. Lo que pasa es que hoy la humanidad está como está porque, digamos así, lamentablemente en la sociedad predomina la materia, pero hay mucha gente que está ya despierta y que sabe hacia dónde va. Otros están perdidos, entonces se sienten mal, porque con la materia solamente nos damos con la cabeza en la pared. En cambio, si vamos hacia lo psicoespiritual, la mente está siempre expandiéndose. El segundo chakra es el Svadhisthana chakra. Segundo chakra. El factor líquido. Digamos, el chakra, digamos, esto es lo que es, esta forma es la figura que determina el factor líquido. Y dice, blanco, plateado, como la luz de la luna. Vamos a ver cuáles son las características del segundo chakra. ¿Cuántas emociones tiene? 6. Y una peor que otra, chicos. Entonces, el sonido acústico del chakra es van, an, van, ¿ok? Quiere decir que el sonido total del chakra es van. Pero luego, cada emoción, cada pétalo tiene un sonido. Va es desprecio. Bha es estupor. Ma es indulgencia. No conoce una medida. O fuma, o come mucho. Es decir, y se deja llevar por la falta de equilibrio en la utilización de las cosas. El cuarto es falta de confianza en sí mismo y en los demás. Ya. Pánico, ra. Y la es crueldad. Digamos, ¿hay uno bueno aquí? Pues ninguno. Entonces, digamos que en este chakra predomina la mente límbica, ¿no? La mente límbica.
digamos, nuestra mente es una mente límbica dentro, digamos, de la mente que tira hacia el mamífero y del mamífero a la neocorteza al ser humano. Entonces, este chakra, todas las emociones son de este tipo. El Manipura, el tercer chakra. Tercer chakra. Factor luminoso. Visualización, color rojo. Rojo sangre. ¿Ok? Y de forma triangular. Tiene 10 emociones. Ahora vamos a ver. Timidez o vergüenza. Quiere decir que ese pétalo tiene ese sonido. Y ese sonido tiene, acústico, tiene una emoción. Timidez y vergüenza. Tendencia sadista. Dha. Envidia. Na. Letargo, inercia. Ta. Melancolía. Dha. Terquedad, irritabilidad. Da. Deseo de adquisición, quiere decir acumular. Dha. Apego, fascinación. Na. Odio. Pa. Fa. Temor. Entonces vemos que acá, pues tampoco no hay ninguno que sea misericordioso. En el otro tampoco. O sea que el segundo y el tercer chakra tienen este tipo de emociones negativas, que son humanas, pero para trascenderlas es muy importante que nuestra mente ascienda a los chakras superiores. Anahata chakra, cuarto chakra, factor aéreo. Color verde blanco, humo. Redondo, es un círculo y tiene 12 pétalos. Color verde, blanco, humo. Acá ya somos humanos y los humanos tienen un porcentaje de humano y un porcentaje todavía que mejorar. La esperanza, K. Preocupación, K. Esfuerzo, Ga. Amor, posesión, Gha. Vanidad, un Ga. Aquí falta un ¿cómo se dice? Un angulito que le da el sonido Ga, un Ga, un Ga. Discernimiento, Cha. No existe ese sonido, eso en el español ni en el inglés. Hay que copiarlo y pegarlo directamente del sánscrito. Discernimiento, Cha. Entumecimiento mental debido al temor. Cha. Este es Cha y este es Cha. La H está en el medio. Ego, Ya. Avaricia, Ya. Hipocresía, Ña. Ña. Argumentar excesivamente, Ta. Arrepentimiento, Ta. ¿Ok? Mitad humano y mitad todavía por mejorar. Entonces, cuando uno practica yoga y la espiritualidad y está consciente de estos, digamos así, de aquello que debemos mejorar, hace el esfuerzo por cambiar esa actitud por algo positivo. Entonces, para esto hace falta las posturas de yoga, la alimentación y los principios de ética universal. Y la meditación, todo ayuda. El quinto chakra, factor etéreo, color multicolor. Bueno, acá no es multicolor, tiene 16 sonidos acústicos, como habíamos dicho, ¿no? Que la luz solar transmite 16 rayos que tienen que ver con este chakra. Y es multicolor
y como aquí predomina, controla el factor etéreo, como es tan sutil y no tiene forma, entonces son muchos puntitos, puntitos, puntitos de mucho color, multicolor. Entonces ahora vamos a ver cuáles son estas emociones. En realidad, el Vishuddha Chakra, bueno, el sonido es Han, Han, y el cuarto chakra era Yang, y el tercer chakra que me lo salté era Ran, Ran, Yang, Han. ¿Ok? Bueno, Shiva fue quien descubrió, el señor Shiva, como saben, existió hace 7.000 años. Fue el primer Mahakaula, el primer Sadguru, la primera expresión de la conciencia cósmica en este mundo terrenal. Y él descubrió estos 16 sonidos y también les dio un nombre a cada sonido. Dice, sonido de pavo real, A. Sonido de toro, A. Sonido de cabra, I. Sonido de ciervo, I. Sonido de cuco es un pájaro, U. Sonido de burro, U. Sonido de elefante, Ri. Om, sonido de la creación, Ri, Ri. Om es el sonido de Ri, Ri, con el sonido acústico, Ri, Ri. Realmente estas 9 primeras expresiones no tienen una emoción como aquellas que he mencionado antes, sino que son sonidos muy sutiles que aunque tengan nombre de animal, tienen poco o nada que ver con esos animales. Son sonidos súper sutiles que vienen del factor sólido, ¿ok? Entonces el sonido Om, Ri, Ri, estas son las letras del sonido Om, Ri, Ri, el sonido acústico, ¿ok? Después viene es el sonido de la elevación de la Kundalini. Cuando la Kundalini, la fuerza psicoespiritual que está en el primer chakra, se despierta y va a subir, se está preparando para ascender, el sonido es cuando la gente está meditando y hace así, es el sonido de la Kundalini que se manifiesta, ¿no? Como un ímpetu de aire así, sonido. Y la letra, el sonido acústico del sánscrito es liri. Esta es una letra, un sonido, liri. Después hay otro sonido que es fat. Dice, poner una teoría en práctica. Y el sonido es liri, liri. Este es liri y este es liri, liri. Quiere decir que este es un sonido acústico que denota que una persona pone en práctica, no es teórico, sino que pone en práctica aquello que dice, que vive. El 11 es E. El sonido acústico es E y quiere decir expresión de conocimiento mundano. En fin, conoce lo que es el mundo. Luego, este era E. Esto se lee AI. Hay, ¿no? Hay. Dice, bienestar en la esfera sutil. Estos ya tienen, los otros son sonidos de animales, y acá, bueno, de la Kundalini, y de poner una teoría en práctica, y conocimiento del mundo, y ya aquí ya no son sonidos más de animales, a partir del 9. Bienestar en la esfera sutil. Sonido acústico es hay. Efectuar buenas acciones, O. Entrega al Supremo, Ao. Expresión repulsiva, Ang, Ang, Ang. Quiere decir, es el único negativo de los 16. Ang es una expresión repulsiva. Y expresión dulce, Aha, Aha. ¿Ok? Estos son los 16 emociones de este chakra. Dice así. Shiva descubrió 16 propensiones sutiles del chakra Vishuddha. Y también descubrió que los 16 sonidos vocales
eran las raíces acústicas de esas propensiones. Para hacer los sonidos más memorables, él les dio nombre de animales que emiten sonidos similares, pero cada propensión tiene poca relación o ninguna de las características esenciales del animal correspondiente. Porque después de todo, estas propensiones sutiles que los animales no tienen, o si tienen, están solo en un modo subdesarrollado, están, a ver, lo repito de nuevo, pero cada propensión tiene poca relación o ninguna de las características esenciales del animal correspondiente, porque después de todo, estas propensiones sutiles que los animales no tienen, o si tienen, están solo en un modo muy subdesarrollado. Ahora vamos a ver el sexto chakra. Dice, bueno, este sexto chakra está más allá de los factores fundamentales, ¿no es cierto? Sólido, líquido, fuego, etéreo, no, aéreo y etéreo, el quinto chakra. Entonces, este está en el entrecejo, y por eso está más allá de los factores. ¿Ok? Conocimiento mundano es el chakra que, digamos, el pétalo derecho, y conocimiento espiritual es el izquierdo, el pétalo izquierdo, ¿ok? Muy bien, o sea que este es K y este es Ja, el sonido acústico. Aquí está. Conocimiento mundano, K. Conocimiento espiritual, Ja. Conocimiento mundano, K. Conocimiento espiritual, Ja. El pétalo izquierdo controla las propensiones positivas del lado derecho y el pétalo derecho controla las propensiones, digamos así, negativas o mundanas del lado izquierdo. El sonido es tan, 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 tan. Ahora vamos al séptimo chakra. Séptimo chakra, 1000 pétalos. ¿Por qué eran 1000 pétalos? ¿Se acuerdan? 50 por 2 direcciones son 100 por 100 expresiones a través de lo sensorial, son 1000 pétalos. Bueno, este chakra dice es devoción y entrega. ¿Okay? Este chakra, así como el sexto chakra es la sede de la mente, este es la sede del ser. Y cuando la Kundalini llega a este chakra, es como si, ¿vieron, se acuerdan el triángulo de la creación? Como si uno entrara nuevamente en el núcleo de ese triángulo. Y ese es el camino final del espiritualista. Ahí la mente se disuelve. Significa devoción y entrega. Esto ya lo he explicado, lo acabo de explicar. ¿Ok? Hemos dicho 50 propensiones están asociadas con los chakras, los cuales tienen varios matices de expresión. Las expresiones son interiores y externas. 50 por 2, 100, y hay 100 direcciones total, 1000 expresiones de la mente. ¿Y cuál es la meditación? La meditación es canalizar esas 1000 direcciones en una sola idea. ¿Cuál es esa idea? Es la idea del, digamos así, del mantra. El significado del mantra. Entonces hay que canalizar, hay que trabajar mucho para que uno pueda triunfar en las prácticas espirituales. Y vuelvo a decir, las posturas de yoga, la alimentación, el kirtan, las visualizaciones, la respiración, la devoción, la meditación y el kirtan son muy fundamentales. Dice acá, la biopsicología es diferente de la psicoterapia. La biopsicología trabaja para erradicar los complejos mentales desde la raíz en los britis.
las profesiones, glándulas y chakras. Los tranquilizantes como el Valium, el Prozac, solo suprimen síntomas de desequilibrio mental y no curan el problema. Las técnicas de biopsicología, sin embargo, comprenden una serie de prácticas que no solo afectan nuestro cuerpo físico, pero las capas sutiles de nuestro ser, mientras debilitan la cadena de esclavitud emocional a cada eslabón. Habíamos dicho, ¿no?, que las emociones se expresan en la mente y esas emociones tienen que ver con nuestros samskaras, nuestros karmas, ¿no? Y entonces no solo afectan nuestros cuerpos, sino también las capas más sutiles del ser. Y esto se debilita a cada paso con las prácticas espirituales. El ayuno, la meditación, las visualizaciones, las posturas de yoga, el servicio social, la mente se purifica, etcétera, etcétera. Acá está. Pasos a practicar. Posturas de yoga. Ya sabemos que las posturas de yoga afectan directamente nuestro sistema glandular. Y podemos corregir problemas psicofísicos. La disciplina moral son los principios de ética moral que ayudan a controlar nuestra mente. ¿Ok? Están los 5 principios que tienen que ver con nuestra relación y el entorno, y los otros 5 principios que sirven para la autodisciplina. Brahmacharya es ver a la expresión, digamos así, a la conciencia cósmica expresada en todo lo que nos rodea. Entonces, de esa manera vamos a dejar de ser racistas y vamos a progresar más hacia el universalismo y el neohumanismo. El neohumanismo es una filosofía que ha dado Prabhat Ranjan Sarkar, que es el nombre legal de Sri Anandamurti, ha dado una filosofía que habla sobre el neohumanismo, para erradicar los problemas, los sentimientos inferiores que tenemos sobre de regionalismo que divide la sociedad y que también nos ayudaría a ser conscientes y no dejarnos explotar. Y explica cómo los sentimientos los sentimientos regionales, por el apego al terruño, el sentimiento social, soy de esta religión o de aquella, o de este partido político o de aquel, los sentimientos humanistas, que son humanistas pero no toman en cuenta la creación, los animales, las plantas, y cómo transformar al ser humano de pequeño en un ser neohumanista que ame a toda la creación y expanda su sentimiento de amor a toda la humanidad y no se quede en Cataluña, que no se quede en Canarias, que no se quede en Zaragoza, que no se quede en Madrid, sino que expanda todo ese sentimiento a toda España, a todos los países de Europa, a toda la Tierra y a todo el universo. Entonces, ese es el sentimiento realmente de Brahmacharya. Todo es una expresión de Brahma. ¿Y cómo corregir? ¿Qué vamos a hacer con las personas que tienen un sentimiento pequeño, divisional? ¿Los vamos a tirar? No. ¿Les vamos a mandar coronavirus? No, no, no. Les vamos a mandar amor, microbita positiva, para que expandan sus mentes y puedan realizarse como seres humanos. Bueno, hay otra técnica que se llama ofrecimiento de colores y no tiene que ver con los colores físicos, sino con los colores mentales, porque cada pensamiento nuestro tiene color, tiene sonido y tiene ¿cómo se dice? Un significado, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una práctica que se llama Guru Puja, es un ofrecimiento al Maestro Universal,
donde al final ofrecemos un loto de color. Y el color ese lo elegimos de acuerdo al color que nuestra mente en ese momento elige. Quiere decir que predominan esos colores mentales. Los pensamientos tienen sonido, color y forma. Y al decir el ofrecimiento de colores, purificamos nuestra mente. Así también con Brahmacharya, pensando que todo es conciencia, también purificamos y liberamos nuestra mente. Luego, Tattva Dharana es la tercera lección de meditación, es una lección tántrica para purificar, digamos así, los chakras, controlar los factores fundamentales y así tener una mejor concentración. La respiración es fundamental para controlar nuestra mente. Entonces ya en la primera lección ya incluimos un pranayama simple, que es la concentración del mantra, la respiración y digamos así, con la repetición del mantra, y eso nos ayuda a controlar la mente. El pranayama propiamente dicho, como se entienden aquí en los centros de yoga, que la gente no es vegetariana y empieza a practicar unos pranayamas que son fuertísimos, que en lugar de hacerles bien, les hace mal. Porque la mente tiene que estar preparada, el cuerpo tiene que estar preparado. Y una persona para hacer el tipo de pranayama que se hace en los centros de yoga, tiene que ser vegetariano. ¿Ok? Entonces, es muy importante, porque si hacemos las prácticas cuando no estamos preparados, en lugar de hacernos bien, desequilibra nuestra mente. Bueno, autosugestión. Autosugestión es una forma de repetir el mantra personal y pensar en su significado. Es decir, es un por ejemplo, dice, somos lo que pensamos. Si una persona piensa, soy pecadora, soy pecador, soy esto, soy el otro, entonces está meditando en sus defectos. En cambio, si uno piensa, soy la conciencia cósmica, soy una persona buena, etcétera, etcétera, es una autosugestión, pero el resultado es real. Luego, la meditación profunda, para esto uno tiene que aprender la meditación, tiene que ser iniciado. ¿Ok? En Ananda Marga, las didis, o sea, una didi es una monja de Ananda Marga, enseña la meditación a las mujeres. Y un dada enseña la meditación a los hombres. Ahora la gente se pregunta, ¿y por qué una didi y un dada y no puede ser? ¿Por qué? Porque simplemente el hombre conoce mejor digamos así, las propensiones, puede ayudar a un hombre mejor psíquicamente y darle una práctica de posturas de yoga y de consejos adecuados, y viceversa, la mujer también a la mujer. Entonces la meditación es eso. Y la meditación, en realidad, nosotros, los acharyas, los maestros de Ananda Marga, somos, como quien dice, los que transmitimos lo que estamos enfrente de la persona que se va a iniciar, pero la fuerza espiritual es del maestro, del preceptor. Si no, la iniciación no tiene valor. Por eso es gratuita para todas las personas. Bueno, y la alimentación, como dijimos, que era fundamental. Hemos hablado un poquito de cada cosa. Hemos dicho que hay que comer alimentos sutiles que son buenos para el cuerpo y la mente. ¿Ok? Bueno. Y entonces aquí vemos que hemos dicho antes que la Kundalini se encuentra, reside en el primer chakra, ¿no? Y entonces cuando sube al segundo chakra, esta ascensión es lo que se dice el primer estado de autorrealización. Cuando llegamos al tercer chakra es el segundo estado.
de autorrealización. El tercero, el cuarto, el quinto y este es el sexto. Entonces, ¿qué se experimenta en cada uno de estos estados? Podemos ver aquí. Dice, cuando uno llega aquí, yo recuerdo, ¿no? Muchos de ustedes sentirán lo mismo o habrán experimentado lo mismo. Cuando yo empecé a meditar, yo pensaba, ¿cómo puede ser? Dios está ahí arriba, ¿cómo me voy a unir yo? Dios está ahí arriba, ¿no? Como uno siempre mira hacia el cielo. ¿Y qué pasa? Que cuando uno va evolucionando espiritualmente, uno llega aquí al primer estado de autorrealización y siente, yo existo, y él también. Digamos, estamos en la misma esfera. Yo existo y él también. Cuando llega al segundo estado de autorrealización, dice, él está muy cerca mío, casi en contacto. Cuando uno llega al cuarto chakra, el tercer estado de autorrealización, uno siente sentimiento de contacto directo, me siento abrazado. Es una relación de familia, un ser querido, el padre, la madre, el esposo, la esposa, porque cada uno desarrolla con la conciencia cósmica una relación de acuerdo a su karma. Uno siente, él es mi padre, otro siente, él es mi madre, otro siente, él es mi niño, o él es mi amado, ¿no? La relación se desarrolla de acuerdo a la naturaleza y al karma de cada uno. El cuarto estado de autorrealización es yo y él somos uno. El sentimiento de yo no es el de un individuo. Yo soy aquel Brahma. O sea, en este sentimiento, digamos, que en el cuarto estado de realización sentimos, él y yo somos uno, como unidos en un abrazo, pero somos uno. Somos dos, pero somos uno. Luego, cuando llega aquí al sexto chakra, que es el quinto estado de autorrealización, dice, el sentimiento de yo no es el de un individuo. Yo ya no digo yo soy Didi, yo digo yo soy aquel Brahma. Me he transformado en Brahma, ¿ok? O sea, soy la mente cósmica. Y luego, cuando uno llega al sexto chakra, el sentimiento de yo desaparece. Solamente uno existe. Ya no hay más yo, no hay más tú, solamente existe. Bueno, dice, para tener éxito en la meditación, necesitamos un proceso personal para aislar la mente, ¿ok? Para aislar la mente de lo externo, de lo físico y de lo mental. Y necesitamos mantra gat. Eso se llama, lo primero que he descrito se llama Dipani. Lo segundo, que quiere decir iluminación, porque te enseña qué tienes que hacer cuando te sientas a meditar para poder concentrarte. El segundo es mantra ghat. Vas a repetir tu mantra personal. Y al repetir y escuchar el mantra personal, entonces la Kundalini se despierta. Pero no solamente debe despertarse. Ahora viene la tercera parte, que es Puruscharana. Purascharana. 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 Que quiere decir elevar la Kundalini con, digamos así, de forma concentrada, repitiendo y pensando en el significado del mantra. Entonces, este proceso es fundamental para lograr eso. Y luego, ¿cuál es la meta del individuo? Digamos así, cuando hablamos del universo, se piensa que tiene una forma oval. Eso es lo que dice el maestro, como una forma oval, ¿no? Bueno, entonces si estamos dentro de ese área,
como un pequeño puntito, y luego tenemos que dirigirnos hacia el núcleo para podernos unificar con esa conciencia que hemos visto al inicio en el triángulo, con el centro. Entonces, ese camino que vamos a recorrer se llama marga, sendero, y el núcleo es Brahma, Ananda o beatitud. Entonces de ahí viene la palabra Ananda Marga, el sendero que te conduce a la autorrealización.